Pues el que nos provee es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice a nosotros que estemos tranquilos, que estemos contentos, porque Él sabe que todas las cosas están bien. Que Dios bendiga a todas las personas que ahora mismo se están reuniendo con nosotros aquí en la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto desde Miami. Les mandamos saludos a todas las personas, a todos nuestros hermanos en Centroamérica, Suramérica, donde quieras que estés, amado hermano. Desde aquí te bendecimos y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Es la razón por la cual nosotros estamos en este lugar, congregándonos, porque es puesto en nuestro corazón este deseo. No venimos nosotros a congregarnos porque queremos lucirnos o porque queremos mostrarnos a las personas. No, no es así, porque esas cosas son momentáneas. Las cosas que son de parte del Señor son permanentes, son siempre. Por eso dice el Señor, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos y manténganse todos ustedes firmes siempre. Es necesario estar claro en todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión. ¿Por qué? Porque donde hay toda confusión y toda obra perversa, no está obrando el Señor ahí. Pero hay muchas personas que dicen, no comprendo, no entiendo, porque la Escritura me dice esto, pero me leen otro versículo y me dice esto otro. Pero nosotros, amados hermanos, como decían los apóstoles, estamos persuadidos y convencidos de lo que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos recibido algo fuerte y poderoso. Por eso decía el apóstol Pablo, ustedes han recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Pero desgraciadamente se han expandido muchas otras doctrinas. Estas doctrinas han llevado a cabo una serie de confusiones, como en los tiempos de antes, cuando los cristianos estaban recibiendo la palabra, cuando los cristianos se reunían, cuando los cristianos en el tiempo de los apóstoles, que el apóstol Pablo llevaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufría él, porque veía cómo los judaizantes venían y entraban a las iglesias y ellos querían establecer estas doctrinas del antiguo pacto. Y esas mismas cosas que antes sucedían están sucediendo en estos tiempos. Y en estos tiempos es ahora más, porque ahora por medio del internet se ha expandido esto más. Pero nuestro Dios, nuestro Padre amado, quiere que nosotros nos mantengamos firmes, establecidos como Él nos estableció a nosotros. Fue Él quien nos llamó, fue Él quien nos lavó, fue Él quien nos perdonó. Él fue quien nos selló y nos dice a nosotros que permanezcamos en esa misma posición en la cual Él dice que nosotros debemos estar siempre. Y no podemos amedrentarnos por nadie. Si alguien, dice el apóstol Pablo, viene con otro tipo de doctrina, sea un ángel, sea quien sea, está bajo maldición esta persona, porque quiere quitar lo que ya fue establecido. Si alguien pone otro fundamento encima del Señor Jesucristo, dice que sufrirá pérdidas esa persona. ¿Por qué? Porque quiere inventar algo que no está supuesto a estar encima de lo que es el fundamento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este estudio, amados hermanos, lo sentí en mi corazón. Necesito hacerlo y le doy gracias a Dios por permitirme este momento, hermano, porque a lo mejor en las iglesias aquí estamos claros y estamos bien, gracias a Dios. Pero hay otras personas que tienen ciertas cosas que no están ellos claros. Pero la luz es nuestro Señor Jesucristo. Y donde hay luz no hay nada oculto. Donde está la luz lo que hay es claridad, nada más. No hay nada más fuera de ello. La gravedad, el peligro de estar bajo la ley de Moisés. Muchas personas no comprenden la seriedad y el peligro de estar bajo la ley de Moisés. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Si la ley desde el principio para quién fue dada, a quiénes le fue dado
para que nosotros o las personas que están reunidos por internet con nosotros se den cuenta con quién Dios hablaba, a quien Dios les dejaba estas órdenes, a quien Dios le escribió esta ley, por qué celebraban la Pascua. Todas estas cosas, nosotros, gracias al espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, lo que Dios nos ha dado, su gracia, podemos nosotros percibir esto fácil. Gracias a Dios, porque es por Él, por su gracia, que nosotros podemos estar reposados. No necesitamos esperar un día para estar en reposo. Nosotros por su gracia vivimos diariamente en reposo. Y eso es lindo, amado hermano. Mire lo que dice Éxodo capítulo 31 versículo 16. Porque muchas personas creen y están insistiendo en traer la ley de Moisés a los cristianos. No se puede mezclar la ley de Moisés con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 31 versículo 16. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 31, ok. Dice, guardarán pues el día de reposo. Escuche esto, amado hermano. Mire la claridad. Aunque sea el Antiguo Testamento, hay claridad en la palabra de Dios. Y vamos a leerlo esto paso por paso para que las personas se den cuenta de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Está hablando de una nación, la nación de Israel. Estamos comenzando por aquí, para darnos cuenta de que muchas veces se leen estos versículos y las personas lo toman y lo reciben para ellos, como si fuese para ella esta palabra. No, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, no los hijos de Honduras, o los hijos de Nicaragua, o los hijos de Venezuela, o los hijos de otro país. No, los hijos de Israel. Vamos a proseguir. Y esto dice que era por generaciones. Éxodo capítulo 19 versículo 3. Éxodo capítulo 19 versículo 3. Gloria a Dios. Y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Dios le llamaba de diferentes maneras al pueblo de Israel. Le decía la casa de Jacob, le decía los hijos de Israel, le decía la descendencia de Jacob. Pero él se está refiriendo en este momento, en este versículo, en Éxodo capítulo 19, versículo 3. Dice, y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. La casa de Jacob, los hijos de Israel. Así Dios les hablaba a ellos. Dios se está comunicando con Moisés, y Moisés era el que anunciaba la palabra de parte de Dios para con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que después de este versículo vienen un montón de ordenanzas, está toda la ley ahí, están los estatutos, y todas las personas fuera de Israel están recibiendo estos estatutos, estas ordenanzas para ellos, como si fuesen para ellos. Pero la palabra de Dios dice, Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Eso quiere decir, hermano, en ese versículo, que Dios quería decirle algo a Israel en el tiempo de Moisés. Vamos a seguir para adelante. Gloria a Dios. La casa de Jacob, los hijos de Israel, la descendencia de Jacob, etcétera. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 19 versículo 5. Éxodo capítulo 19 versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, escuche esto, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí Dios, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice en Hebreos, ya puede quitarlo. El apóstol Pablo dice en Hebreos que muchas de estas cosas eran como la sombra de las cosas que han de venir. Era lo físico, aquello anterior, lo que ahora existe y va a existir por siempre es lo espiritual. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo trae la claridad de las cosas, trae la verdad de las cosas. Dios está hablando siempre con Moisés en aquel tiempo y le decía a Moisés: dile al pueblo de Israel, dile a los hijos de Israel, dile esto, dile lo otro, todo lo que mandaba él conforme a la ley. Entonces muchas personas están insistiendo de que la ley que fue dada en el tiempo anterior a Moisés es todavía para los no israelitas. Pero vamos a ver lo que Dios dice en su palabra, porque como les dije hace poco, hay que persistir en esto, hermanos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y si hay algo que usted quisiese saber, Dios se lo va a dejar saber, porque si usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, donde está la verdad, ahí hay libertad de engaño. Ahí no hay dos pensamientos. Lo que Cristo hizo por nosotros fue libertarnos de la maldición de la ley, fue traernos de su verdad. Y conoceréis la verdad, dijo él, y la verdad los va a hacer libres. Nosotros no estamos mandados a celebrar ni la Pascua, porque hay dos formas de celebrarlas, hay dos maneras, y lo vamos a leer en las Escrituras. Vamos a ver lo que el Señor dice. Vamos a ver cuál es la Pascua que el mundo celebra con el pueblo de Israel y lo que Dios manda a nosotros a celebrar. Esa es la gracia de Dios, que nos dice a nosotros cómo son las cosas claras y cómo deben de ser. Mire lo que dice aquí. Éxodo capítulo 25 versículo 22. Éxodos, estamos leyendo mucho el Antiguo Testamento y en parte para conocer estas cosas es bueno para muchas personas que están ahora mismo en el internet con sus Biblias. Léalo, subráyelo, márquelo y llévelo a otras personas que necesitan de esta verdad, para que ya las personas salgan del engaño en que el enemigo los tiene. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. Mire, Dios le está hablando a Moisés, que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel. Déjeme ver el versículo 23. Ok, versículo 22, vamos a volver a leerlo. Y de allí me declararé a ti, le dice el Señor, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo esto es referente a lo que Él estaba estableciendo en el pacto, pero solamente lo único que les estoy dando a ver ahora mismo es la terminación del versículo. La terminación del versículo habla: todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Si usted lee un poco antes los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta a quién Dios le está hablando: para los hijos de Israel. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo capítulo 12,
Versículo 43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Escuche esto, escuche lo que usted, por decirlo así, o los que no son israelitas eran en aquel entonces. Y Dios dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Escuche esto, la palabra Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Cuando habla de extraño está hablando de no israelita. No tenían parte los no israelitas, los gentiles, los incircuncisos, los que no eran de Israel. En esto está incluido el diezmo, el ayuno, las vigilias. Todas estas cosas de la ley eran para el pueblo de Israel. Con más claridad no se puede entender esto. Y dice: y Dios dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. Usted sabe lo que es la circuncisión, ¿verdad? Bueno, ya usted sabe cómo viene eso. Esto es un poquito fuerte. Si está más grande, peor. Si la persona ya está adulta, eso es desastroso. Es un punto de la ley nada más, la circuncisión. Un punto. Y Dios dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. No tienen derecho a comer de esa Pascua israelita. No tienen. Estamos estudiando cosas necesarias para muchas personas que necesitan salir de esas dudas. Mire lo que en ese tiempo, según la ley de Moisés, eran las personas no israelitas, las personas que no habían nacido en Israel, que no tenían la descendencia de ellos. Dice el versículo: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. Este es un mandato que Dios le está dando a Moisés. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Gloria a Dios. Esto es para que usted se dé cuenta, no, que yo soy israelita, de que yo soy en la carne. Todas las personas están ahora queriendo ellos entrar al judaísmo. Y vamos a continuar adelante, amado hermano. Éxodo 12, 42. Éxodo 12, 42. Escuche la Pascua y la razón de esta celebración. Gloria a Dios. Esta noche es noche de guardar para Dios. ¿Por qué? Por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Escuche lo que están ellos celebrando en ese tiempo. Fue celebrando y recordando la salida de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Dios todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y está hablando, amado hermano, de la Pascua. De la Pascua que se celebraba según el antiguo pacto. Versículo 43. Versículo 43. Y Dios dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ahí está. Ningún extraño comerá de ella. Versículo 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieras circuncidado. Versículo 45. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. No tiene nada que ver una persona que no es de Israel, según la ley de Moisés. Según la ley de Moisés. Y vamos a ver más adelante qué es lo que hay conforme a estas personas que
quieren, que han sido, por decirlo así, llevados hasta cierto punto de convicción de que ellos quieren vivir conforme a la ley de Moisés. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra a estas personas? La palabra de Dios lo que hace es que detiene a la persona que va por el camino equivocado, amado hermano. Porque muchas personas creen que estar en esta celebración y en todas estas cosas es un momento de alegría y de gozo, y momentáneamente podrán estar así. Pero la palabra de Dios dice otra cosa muy fuerte. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 44, versículo 9. Ezequiel capítulo 44, versículo 9. Así ha dicho Dios el Señor. Escuche esto. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Mire lo que dice. Ese es un mandato que le dijo el Señor a Moisés. Así ha dicho Dios el Señor. Esto lo dijo por medio del profeta, perdón. Ningún hijo de extranjero, o sea, ninguna persona que no sea israelita, es un incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Yo creo que estamos bien claros que en el tiempo de la ley de Moisés, número uno, Dios estaba hablando con Israel. Dios estaba tratando con Israel. Dios le dio ordenanzas al pueblo de Israel, a la nación de Israel, para que Israel hiciera conforme a lo que Él les mandaba. No tenemos nada que ver nosotros, ni en aquel tiempo, ni ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando las personas insisten en querer, ellos persisten en querer participar de ciertos puntos de la ley, como el ayuno, como las vigilias, que son de la ley del tiempo del pacto anterior? El ayuno, las vigilias, la Pascua, todas estas cosas. Ahora, hablando referente a la Pascua, hay un dato muy importante y lo vamos a ver ahora mismo. En Éxodo capítulo 12, versículo 1. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que dice. Esta es la Pascua del pueblo de Israel. Habló Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, versículo 2: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Versículo 3: hablad a toda la congregación de de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. O sea, para que alcance, ¿verdad?, la comida, el alimento. Según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5: el animal será sin defecto. Escuche esto: macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7: y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes
en el dintel de las casas en los que han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Escuche esto, es la Pascua de Dios. Así era como se celebraba la famosa Pascua, según el mandato de Dios para con el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 6. 1 Corintios capítulo 5 versículo 6. ¿Estamos contentos, hermano? Agradecido con el Señor. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No mezclen las cosas. No se salgan de donde deben de estar. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Ya dejen el pasado atrás. Quiten todo aquello de antiguo, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Como sois, dice el apóstol Pablo. Yo a ustedes lo veo como algo nuevo, diferente. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, escuche esto, nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Por nosotros fue sacrificada nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Es una cosa diferente, amado hermano. Todo esto es espiritual. Cuando habla él de la levadura, cuando él habla del pan, cuando él habla de la masa, está hablando del amor, de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Celebremos las cosas sin malicia, sin maldad, con sinceridad, con amor, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todavía insisten las personas en querer vivir conforme a la ley de Moisés. Vamos a ver lo que dice el Señor. Estás obligado, número 1, dice la palabra de Dios, a cumplir con toda la ley de Moisés. Y vamos a ver, porque eran 600 y algo de ordenanzas de parte del Señor para aquel tiempo. ¿Te circuncidaste? Está bien, vamos a ver lo que dice el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Que yo quiero vivir, que quiero andar, porque esto de judaísmo, la toallita encima de la cabeza, cubriéndome la cabeza. Vamos a ver lo que dice el Señor. He aquí yo, Pablo, os digo que si te circuncidas, de nada te aprovechará Cristo. He aquí, dice el apóstol Pablo, yo os digo que si os circuncidáis, de nada a ustedes, de nada les aprovecha Cristo Jesús. Si ustedes persisten en andar conforme a los rudimentos del antiguo pacto, a los rudimentos de la ley de Moisés, y no conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Colosenses capítulo 2 versículo 8, 10, que nosotros estamos completos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si nosotros estamos completos en nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos estar queriendo cumplir con algún tipo de sacrificio, el cual Jesucristo se sacrificó por amor a nosotros, amado hermano. El apóstol Pablo dice que la Pascua, el cual es nuestro Señor Jesucristo, ya fue sacrificada por amor a nosotros. No necesitamos nosotros tratar de llenarnos o tratar de inventar algo más, si ya Él dice en su palabra. Ahora mire lo que dice. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Gálatas 5, 2
Gálatas 5:2, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Escuche esto, amado hermano. Si usted quiere andar conforme a la ley de Moisés, está obligado a guardar toda la ley. Pero no solo eso, malas noticias. Si quiere andar conforme a la ley de Moisés, primero está obligado a guardar toda la ley de Moisés, y de nada te aprovecha nuestro Señor Jesucristo. Ya van dos cosas mencionándose ahí. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dios es bueno, amado hermano, y muchas veces las personas no se dan cuenta todo lo que Dios hizo por amor de nosotros. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, dice que ya está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para hacerlas. En el capítulo anterior y los versículos anteriores dicen que la persona que se circuncida de nada le aprovecha a Cristo. Usted no cree en el Señor Jesucristo si usted quiere andar conforme a la ley de Moisés. Está obligado a guardar toda la ley. Y si usted quiere depender de las obras de la ley, Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice que está bajo maldición. Yo no creo que a la persona le guste que le digan que están bajo maldición si está queriendo depender de las obras de la ley. Amado hermano, Cristo es amor y paz, bendición, no maldición. Gloria a Dios. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, y está hablando de la ley de Moisés, porque después lo vamos a seguir leyendo, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Amado hermano, la palabra es tan clara, es tan bella, es tan linda poder entender lo que Dios nos está diciendo. Tú no necesitas intentar cumplir, tú no necesitas buscar cómo agradarme. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio: este es mi Hijo amado, en quien tengo agrado, en quien tengo complacencia. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted ha recibido el agrado de Dios para con su vida. Usted recibió todo en su vida. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Mire esto, este es otro punto, ya van tres. Primero, no le aprovecha de nada a Cristo. Está obligado a guardar toda la ley. Está bajo maldición. Y de Cristo está desligada la persona, los que por la ley se justifican y de la gracia han caído. Mire, hermano, usted sabe que es solamente leer ese versículo que de la gracia la persona ha caído. Es fuerte, amado hermano. Está acabada esa persona. No, pero Dios me bendice y yo diezmo y yo hago esto. Siga, hermano, siga. Dios le dice a usted que de Cristo está desligada la persona. Póngame el versículo, por favor, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Mire, todas las personas que se quieren justificar por lo que hacen conforme a la ley de Moisés, dicen que están desligados de Cristo. El que se une al Señor, uno es, ¿verdad? Pero el que anda conforme a la ley no está unido con el Señor. Eso es lo que está diciendo. Dice: de la gracia has caído, amado hermano. Y dice la persona: no, pero en el Evangelio dice que ni una jota, ni una tilde. Bueno, dice la palabra de Dios que si tú quieres andar conforme a la ley, número uno, no estás creyendo en el Señor.
estás caído de la gracia, estás desligado de Cristo y no te aprovecha en nada el Señor Jesucristo si tú quieres andar conforme a los rudimentos del antiguo pacto, los cuales no eran ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Eran para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Vamos a volver a leer lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Mire, esta es la buena noticia, amado hermano. Y que por la ley de Moisés ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, dice él, es obvio, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Yo diezmo y por eso yo recibo mucho. ¿Está bien? Tú estás viviendo por eso, pero tú no crees en Dios. Tú estás viviendo por los sacrificios, el ayuno, pero tú no estás viviendo por fe. Estás viviendo por lo que tú estás haciendo. Y aquí en la tierra es lógico y natural que si una persona se enfoca en hacer algo, va a ser prosperado en ello que hace. Va a ser prosperado en cualquier cosa que se enfoque en hacer. Pero está viviendo por aquello en lo que se ha enfocado a hacer. Se ha concentrado la persona en vivir porque está todo el tiempo trabajando y trabajando y trabajando. ¿Qué vas a recibir del trabajo? Dinero, ¿verdad? Pero estás viviendo por esto, no estás viviendo por fe. Porque dice el versículo, pónganme el versículo, hermano. La ley no es de fe. La ley dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, en el antiguo pacto estaba escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? ¿Quién vino por su propia voluntad, por amor a nosotros, para salvarnos, para que no vivamos conforme a la ley, para que no andemos tratando de cumplir lo que no podremos cumplir nunca? Esas personas que quieren andar conforme a la ley de Moisés, la palabra de Dios dice que estás obligado a cumplir con toda la ley. Y una de las órdenes que hay en la ley es que tú tienes que apedrear. Pero en aquel tiempo, dicen las personas, ya los tiempos han cambiado. No, ahí sí que no les conviene a las personas, ¿verdad? Pero sí hay que cumplir toda la ley. Y en la ley decía que si un hombre se iba a casar con una mujer y se daba cuenta que la persona no era virgen, la podía desechar según la ley de Moisés. Pero no solo eso, si se confirmaba que la persona no era virgen, según la ley, la tenían que matar a pedrada, apedreando a la persona. Así que yo no sé cómo vas a hacer si tú quieres andar conforme a la ley, pero esas son cosas que están mandadas por la ley. No solamente ayunar, no solamente diezmar, no solamente andar en las vigilias, no. La ley son un montón de mandatos y ordenanzas, que son 600 y algo, según yo entiendo, y creo que hay más todavía. Es mucho. No hay hombre en la tierra, amado hermano, que pueda cumplir con la ley. Por esto Cristo vino a la tierra. Dios mismo tomó cuerpo y vino y cumplió. Y dijo: ninguna jota ni una tilde se va a mover de la ley. Y las personas dicen: ¿viste? Pero hay algo que dice después: hasta que se cumpla lo que se tiene que cumplir. ¿Qué se cumplió? Cuando él fue colgado en el madero y abrió sus brazos, dijo: Padre, ya está hecho, ya se cumplió. Hasta ahí llegó aquello. Dice la palabra de Dios en Romanos: porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que en Él cree. Amado hermano, nuestro Señor Jesucristo es nuestra bendición. Nuestro Señor Jesucristo nos libertó de la maldición de la ley. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra vida, es la paz en nuestra vida. Él es nuestra vida, Él es la paz para con cada uno de nosotros. Él es nuestra bendición, nosotros estamos completos en Él. Gloria a Dios. Mire, para terminar, Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Escuche esto, mire. Vamos a ver lo que nos dice nuestro Padre amado a nosotros. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29. No es lo que se ve por afuera, dice él, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es lo que somos nosotros. El que ha recibido a Cristo, lo ha recibido todo, amado hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que este estudio pueda ayudar, pueda servir en el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo espero que, yo sé, estoy seguro que va a ayudar en mucho. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, amado hermano. El fin de la ley es Cristo. En las Escrituras está. La ley no es para usted. Estamos bajo la ley de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La ley del Espíritu y vida. Me ha librado de la ley del antiguo pacto, de la maldición, del pecado y de la muerte, para que nosotros andemos en vida nueva, amado hermano. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde donde quiera que estés.